Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando, las 11 de la noche en punto en toda la República Argentina. Y quiero arrancar el programa hablándole de los eufemismos que se vienen utilizando en la Argentina para describir el escenario crítico en términos económicos y sociales que atraviesa nuestro país en los últimos 4 años, pero que también ahora se han utilizado a nivel regional para describir un golpe de Estado, para describir lo que es un gobierno de facto, para describir al mismo tiempo lo que es una resistencia a una desigualdad cada vez más importante, y se habla de crisis, y se habla de gobiernos de transición, para evitar hablar de esto que tiene un nombre y que hay que darle una definición. Parte de este programa va a tener esa orientación, vamos a buscar darle una definición a lo que está pasando precisamente en nuestra región. Pero si hay algo que quiero compartir con ustedes esta noche, es que detrás de esos eufemismos hablamos siempre de la barbarie. No la barbarie en términos de ese elemento que se mete en nuestra vida, quizás de vez en cuando, que nos es externo, foráneo, que va a llegar a nosotros prácticamente por la ventana, sino de la barbarie que es propia del ser humano, de la barbarie que muchas veces muestra su verdadera cara, su dimensión, su naturaleza, y que siempre logra hacerlo en algún momento y bajo alguna circunstancia. Esa barbarie lo que describe es que si existe un otro, si existe alguien que convive con nosotros, si existe alguien que de alguna manera va a sufrir nuestra indiferencia, la definición de barbarie es reducir a la nada misma a ese otro. De eso es de lo que uno puede estar seguro, que si existe una sociedad, y por supuesto que sí, y si hay políticas públicas que hay que pensar para esa sociedad, esas políticas a veces son totalmente indiferentes a un sector importante de quienes conforman esa misma sociedad. Mire, hay un término que es la violencia puede ser física, y en ese sentido lo que está pasando en Bolivia, lo que ha pasado también en los últimos días en Chile, pero podría agregarle Ecuador y también Perú quizás. Y está claro que a nivel regional hay una violencia que sobrevuela las acciones de algunos poderes fácticos y las acciones también que tienen algunas fuerzas de seguridad, algunas fuerzas armadas que se han utilizado, a veces para conservar el poder, a veces para engrosarlo, para darle cierto volumen, a veces para no sufrir las consecuencias del impacto que tienen determinado tipo de políticas a la hora de medir lo que es la exclusión de la sociedad. Pero también esa violencia puede manifestarse de otra manera, por ejemplo, generando pobreza, indigencia, generando desigualdad. Eso ha pasado también en la Argentina en los últimos años, y estamos cerrando un ciclo político que muestra estos datos. Fíjese lo que son los relevamientos que ha hecho en las últimas semanas el Observatorio de la Deuda Social que funciona dentro de la Universidad Católica Argentina. Para el tercer trimestre de este año, y estos son los últimos datos, 9,3% de la población padece hambre en nuestro país, 22,2% sufre inseguridad alimentaria, por ejemplo, se saltea comidas. Dígame si esto no tiene que ver también con la violencia. Es otro tipo de violencia, no es la que estamos viendo que tiene lugar en Bolivia o en Chile. Sí adivinamos que de fondo también se discuten cuestiones de esta naturaleza, pero al mismo tiempo hay que remitirse a la Argentina y al estado actual que tiene nuestra sociedad. Tercer trimestre del año 2019, son datos también del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 14,1% de los chicos de 0 a 17 años padece hambre y el 30,1% sufre inseguridad alimentaria. De fondo lo que hay es también una paradoja, se ha jugado mucho, se sigue jugando mucho con esto, la paradoja de que en nombre, por ejemplo, en nombre de la paz social, se reprime brutalmente a quienes están buscando algún tipo de reivindicación. En nombre de la democracia, se hacen golpes de Estado, se ponen al frente de un poder ejecutivo
a quienes no tienen ningún tipo de legitimidad política, no han sido ni siquiera votados, por ejemplo, lo que está pasando en Bolivia. Quienes están al frente de todo ese proceso forman parte de las Fuerzas Armadas, que debieran obedecer las órdenes de un poder ejecutivo votado y legitimado por el pueblo, y esto por supuesto no es así. Y en última instancia lo que quiero mencionarles es que la Argentina enfrenta un escenario sumamente complejo que involucra estos elementos de los cuales estamos hablando. Usted sabe que esta semana se celebra el Día de la Soberanía Nacional. Hoy es día no laborable precisamente por eso. Y lo que se rememora, lo que se conmemora es ni más ni menos que la batalla de la Vuelta de Obligado, allá por el año 1845, y una resistencia a una invasión anglo-francesa. Ha desaparecido o se estudia poco en los libros de historia, quizás por esa idea, muy polémica por cierto, de querer pertenecer a una tradición europea que en muchos aspectos muchas veces nos ha dado la espalda. Mire, en términos de soberanía, tan importante como volver a repasar cómo es nuestra historia, es también tener presente que soberanía no es solamente esto de lo cual estamos hablando. Soberanía en un contexto donde Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, en un contexto donde el propio Brasil también ha tomado posiciones realmente defensivas con la Argentina, o en todo caso donde uno podría hablar que hasta puede llegar a existir algún tipo de guerra fría entre un presidente como Jair Bolsonaro y nuestro próximo presidente electo Alberto Fernández. Bueno, que todo ese contexto dibuja un desafío enorme para la soberanía, una soberanía en términos económicos, en términos políticos y sociales, que deberá enfrentar un verdadero desafío, que es el de darle igualdad y justicia social a quienes viven en la Argentina, con la deuda, con la inflación, con la pobreza, con la indigencia y con la desigualdad que sufrimos todos los argentinos.